en publicaciones en diferentes revistas científicas que están disponibles por internet, la revista Reporte Venezolano de Investigación Científica, que puede ser encontrada en el sitio peripatéticos.org, que es una organización educativa española donde se encuentran nuestros colegas, el profesor Juan Carlos Reyes Bedia, Isaac Moriel Herrera, allá en la Comunidad Autónoma de Valencia, en el Reino de España. Bueno, a partir del sitio web peripatéticos.org ustedes pueden visitar un poco los trabajos publicados en el Reporte Venezolano, esta revista que está acá, y en esta revista van a aparecer muchas de las referencias que voy a mencionar en esta exposición. También yo los invito a visitar el canal YouTube @CIDPH, que es el sitio o el medio de comunicación formal del Congreso Internacional de Educación para la Hispanidad, que es una entidad a la cual se suscribe también la Escuela para la Hispanidad que mencionó la profesora Fabiola. Entonces, canal YouTube @CIDPH, donde probablemente vamos a tratar de colocar este video que estamos grabando el día de hoy sobre este tema, la conquista inglesa del Guayana. Bien, decía yo que este tema en cierta medida es la cosecha de una investigación que nosotros avanzamos sobre nuestra ciudad y que en cierta forma también nos ha llevado a usar o a reproducir o tratar de aplicar técnicas de la sociología. De hecho, no es una casualidad que esté presente un sociólogo, doctor de sociología, como el doctor Francisco, quien en cierta medida es responsable de que nosotros nos hayamos interesado en la técnica de investigación sociológica llamada historias de vida. Y la menciono porque esa técnica de investigación fue el instrumento que en buena medida guió los pasos para el trabajo acerca del estudio de la ciudad. Para poder estudiar nuestra ciudad, Ciudad Bolívar, antigua Santo Tomás de Guayana, tuvimos que inmiscuirnos en la historia de la ciudad, en la historia de Guayana, un poco apelando a la técnica de las historias de vida. Y al hacerlo nos encontramos con una serie de descubrimientos, hallazgos, que no son suficientemente conocidos y que pensamos nosotros en nuestro grupo de investigación es importante transmitir y dar a conocer para toda la colectividad, sobre todo para los ciudadanos de nuestra ciudad. Así que uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es esta presentación, la conquista inglesa de Guayana. Y para entender qué significa esta conquista inglesa de Guayana, yo voy a hacer uso de una recomendación que nuestro libertador Simón Bolívar da a los tutores de su sobrino, Fernando. Simón Bolívar aparentemente no tuvo hijos formales, legales, pero sí tuvo un sobrino, hijo de su hermano Vicente, hijo natural. Ustedes saben que el hermano de Bolívar murió en un naufragio y él dejó un hijo, Fernando. Bueno, ese muchacho, sobrino de Simón Bolívar se interesó mucho en su educación, en que el muchacho sea instruido y sea bien preparado para el mundo que se le avecinaba. Y por eso él siempre cuidaba que los tutores del muchacho tuvieran mucho cuidado acerca de la educación del muchacho. Y de hecho le escribió una carta, que básicamente usted la puede conseguir por internet, llamada Carta a los tutores de Fernando, mi sobrino. En esa carta, Simón Bolívar da unas recomendaciones de cómo tiene que ser la educación de Fernando. Y a mí me llama la atención una cosa que él dice, entre las múltiples cosas que dice, él dice, Fernando tiene que saber el tiempo y el espacio, es decir, tiene que saber su historia, de dónde viene, y también tiene que saber el espacio, la geografía, dónde está ubicado y por qué está ubicado donde está ubicado. Es decir, entre las cosas que Fernando tiene que saber, había tres: su historia, de dónde viene, su espacio, dónde está ubicado, y la lengua. Tiene que saber comunicarse, porque la comunicación es indispensable para la educación. El muchacho, si no sabe hablar, si no sabe leer, no sabe escribir, no sabe desempeñarse en el mundo social,
eso está perdido. Entonces es indispensable que la educación se apunte hacia el manejo del lenguaje y también de la historia. Pero él decía, la historia hay que contarla, no como se cuenta normalmente, desde los griegos y los romanos hacia acá. Porque cuando uno hace eso, entonces los muchachos, que son muchachos siempre muy interesados en otras cosas, necesitan abstraerse de su mundo cotidiano, y entonces viajar a esas épocas que ellos nunca conocieron e imaginarse cosas acerca de los griegos y los romanos. Entonces, él decía, la historia, creo que tiene mucha razón y creo que esto es un buen principio pedagógico, la historia hay que contarla del presente hacia el pasado, es decir, comenzamos con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que escuchamos, y a partir de ahí vamos hacia atrás para entender por qué estamos así, por qué nosotros tenemos las dificultades que tenemos, y las razones de esas dificultades, las causas, las vamos a encontrar en nuestra historia yendo hacia atrás. Y para ello también la historia de vida de nuestros sociólogos, investigadores, van a ser de mucha utilidad. Entonces, claro, cuando nosotros decimos la conquista inglesa de Guayana, hay que entender, porque mucha gente dirá, bueno, ¿qué es Guayana? Bueno, algunos dirán, no, es Guyana, es de Guayana Esequiba, no. Es de la Guayana, bueno, la Guayana venezolana, bueno, sí, pero no solamente, porque el concepto Guayana es un concepto histórico, como dijo la profesora, y tiene referencia hacia algo muy particular. Pero luego viene el asunto de la conquista inglesa, o sea, a los ingleses, que son otra cultura, que son otro pueblo, que tiene otra lengua, que tiene otros valores, que tiene otra religión, nos conquistaron. Oye, pero yo no me he dado cuenta, nos conquistaron. Sí, los ingleses nos conquistaron y nosotros somos una conquista inglesa. Y eso, a raíz de nuestras investigaciones, nos lleva también a concluir que en buena medida hoy, 29 de enero de 2025, nosotros somos una colonia sometida a una metrópoli anglo-yanqui, es decir, somos una colonia inglesa. ¿Okay? Pero no puede ser, pero ¿cómo es posible? No nos damos cuenta. No, sí somos una colonia inglesa. ¿Por qué somos una colonia inglesa? Bueno, por diferentes razones. Porque una de las fuerzas o armas más potentes del coloniaje es la educación. La educación es un instrumento poderoso para coloniar, para colonizar, para someter, para subordinar culturalmente a un pueblo. Entonces, hay una fuerza indescriptible que es capaz de someterte y tú no sabes que te estás sometiendo, o no te das cuenta que te estás sometiendo, o te engaña acerca de ese sometimiento. Bueno, ejemplos de ese sometimiento hay múltiples. Yo acá voy a mostrarles algo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué? Un billete de 20 bolívares. Un billete de 20 bolívares. Sí, con la cara de Simón Bolívar. Con cara de Simón Bolívar. ¿Y esto qué es, ciudadana? ¿Qué es esto? Un billete, $1. $1. $20. Un billete de $20. De 20 ¿Qué tiene en la cara? Aquí sí se muere ahí. ¿Qué tiene en la cara? Aquí tiene a Jackson. Jackson. Andrew Jackson. Andrew Jackson. ¿Cuál vale más? ¿Ese o este? ¿Cuál vale más? ¿El billete de $20 o el billete de 20 bolívares? Monetariamente Monetariamente. vale más. ¿Qué vale más? Monetariamente, Monetariamente. sí, pero ¿Vale más quién? el billete de $20. De $20 de Andrew Jackson. Históricamente este. E históricamente, dice nuestra señora, Debería la de Simón Bolívar. Debería ser esta. Debería ser este. Debería ser este por encima de este. Debería ser este por encima de este. Encima de este. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que este vale más que este. Está dominando. Y los dos son 20. Son 20, pero estos son más que este. Más que esa. ¿Ok? Ahora, una cosa importante. Este es un producto de la cultura inglesa anglo-yanqui. Este no lo hacemos nosotros. Este lo hace Estados Unidos. Este es el que hacemos nosotros. ¿Ok? Este vale más que este. ¿Ok? Y nosotros aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mercado periférico,
cuando vamos de compra, como vamos a vender algo, preferimos este Porque estamos que sometidos. este. Estamos sometidos. Estamos sometidos. Pero fíjense algo más importante. Ella me mencionó, este tiene la figura de Andrew Jackson y este tiene la figura de Simón Bolívar. Bueno, ustedes conocen a Simón Bolívar, conocemos mucho a Simón Bolívar. Tal vez no conocemos mucho a Andrew Jackson. Y esa ignorancia no es una ignorancia accidental, porque esa ignorancia nos permite o hace que, por ejemplo, no sepamos que Andrew Jackson fue presidente de Estados Unidos más o menos en la misma época que Simón Bolívar fue presidente de Colombia, en 1830. Y para la época en que Andrew Jackson, que entre otras cosas era un conocido militar que se destacó en su ejercicio profesional, en su guerra contra los indios, fue casi el responsable del exterminio de los indios seminolas en el estado de la Florida, que hace poco el estado de la Florida, si ustedes no saben, hasta 1819 era parte de la monarquía española, pero a partir de 1819 fue cedido a los Estados Unidos, y uno de los protagonistas de la conquista de la Florida para los Estados Unidos fue Andrew Jackson, que se encargó de manera sistemática de eliminar a los indios seminoles que todavía poblaban la Florida. No lo eliminó todo porque todavía queda, pero hizo todo un empeño. Entonces, esa fue una de sus grandes proezas. La gente, los votantes de Estados Unidos, admiraban a Andrew Jackson porque era un gran general mataindios. Pero no solamente eso, Andrew Jackson, en el momento de su presidencia en 1830, ha sido objeto de sospecha de haber querido organizar un plan de asesinato de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque ya desde esa época se sabía que la Colombia o la América española era una potencia económica, era una potencia cultural, era una potencia que iba a competir, que iba a hacerle sombra a los Estados Unidos. De aquí que Estados Unidos estaba muy interesado de que esa potencia no surgiera, no levantara cabeza. Y una forma de que no surgiera y no levantara cabeza era asesinando a Simón Bolívar. Y hay mucha fuerte sospecha de que Andrew Jackson organizó, incentivó, financió intentos para asesinar a Simón Bolívar. Históricamente parece que no lo logró, pero hoy en día parece que ahora sí. Andrew Jackson mató a Bolívar, monetariamente hablando. Es todo un ejemplo de coloniaje. Es que eso habla por sí solo. Perfecto. Hay otro ejemplo importante de coloniaje, lo tenemos acá, aquí mismo, el tomacorriente. Este tomacorriente que ven acá es un tomacorriente con unas características específicas. Tiene que ser rectangular, tiene que tener dos agujeros, tiene que tener unos orificios horizontales y tiene que tener una medida específica. 15 centímetros de un lado, 8 centímetros de otro lado, y esa especificidad no la especificamos nosotros, no. Esa especificidad es una especificidad inglesa anglo-yankee, es decir, esto obedece a una norma establecida por Estados Unidos, ¿okay? No es la norma nuestra. Pero el poder del coloniaje es tan grande que nosotros tenemos que usar esa norma si queremos electricidad. La electricidad, si la queremos usar, tenemos que usarla según la norma estadounidense. No podemos hacer otra cosa. Eso es otro símbolo de coloniaje. Fíjate lo interesante de esto, que en otros países, por ejemplo en Europa, en Italia, en Alemania, ellos, su norma no es esta, es una norma propia, porque esos países sienten que ceder la soberanía eléctrica en términos de norma a otro país es un riesgo existencial. Yo no puedo permitir que mi electricidad sea gobernada por una norma que es extranjera. ¿Por qué? Porque a la hora de una guerra, a la hora de un conflicto, el extranjero me va a cortar el uso de la electricidad, porque todos los aparatos tienen que obedecer la norma que invento. Esto es otro ejemplo de actual coloniaje inglés o anglo-yankee en nuestra ciudad. Pero podríamos seguir citando más y más ejemplos. No quiero gastarme todo el tiempo en esto. Para eso es importante que revisen los trabajos publicados en la revista Reportes Venezolanos, disponible en el sitio peripatético.org. Pero ahora hay que entender que ese coloniaje no fue de la noche a la mañana.
Eso no pasó ayer. Eso viene cocinándose, eso viene cultivándose, eso se sembró y viene cuidándose, viene creciendo y hoy en día está bien grandote. En estos días, con la profesora Fabiola, estuvimos recorriendo el casco histórico de la ciudad, cerca de la Escuela para la Hispanidad. Y ella me hacía el comentario de que, mira, en este casco histórico hay unas cuantas casas muy antiguas, más de 100 años. De hecho, la sede de la Escuela para la Hispanidad tiene más de 100 años. La hemos estado reestructurando, remodelando, pero... La casa de Rubio sí, también que nos la dieron a los cultores, eso tiene años. años, muchos años. Y algunas de esas casas centenarias tienen árboles dentro de la casa, un mango, una ceiba. Entonces me decía la profesora, caramba, mira cómo esta casa abandonada de tanto tiempo, hasta le crece la vegetación por dentro. La vegetación rompe el cemento, rompe el granito, sale el árbol y comienza a invadir toda la casa. Yo, caramba. Y entonces le decía yo, profesora, fíjese, dése cuenta de esto, lo que le voy a decir. Si en esta ciudad, en un momento dado, todos los habitantes deciden irse de la ciudad, o sea, los 500.000, 600.000 personas que viven acá, decidimos, nos vamos todos, nos vamos. Regresamos dentro de un mes. Cuando regresemos dentro de un mes, en marzo, no encontramos la ciudad. No la encontramos. ¿Por qué? Porque la naturaleza se la cobra, se la come, se la traga. Ocupa su espacio. Así de fuerte es la naturaleza. Se hace ver. Y entonces le decía a la profesora, bien, presta atención al himno de nuestra ciudad. El himno de nuestra ciudad dice, cual cúpula en flor de encaje verde. Cual cúpula en flor es nuestra ciudad, es una flor, es la cúpula de una flor, pero que está en un mar verde, un encaje verde. O sea, rodeada de selva, rodeada de verde. El verde constantemente la amenaza con tragársela, con comérsela. Pero el himno dice, cual cúpula en flor de encaje verde, cuya fuerza interior vence al destino. Es decir, la flor tiene un espíritu, tiene una fuerza. Es la fuerza de la flor la que impide que la selva se la coma. Entonces, la ciudad, en buena medida, existe gracias a que la gente la sostiene. La ciudad tiene un espíritu. ¿Okay? Ustedes dirán, pero ese espíritu se está perdiendo porque la abandonan y dicen, sí, se está perdiendo, hay un riesgo. Ahora, esa pérdida no es accidental, allí hay un proceso. Y es un proceso muy antiguo que tiene que ver con la conquista inglesa de Guayana. ¿Por qué? Es un proceso que yo diría que inicia cuando nace Guayana. ¿Cuándo nace Guayana? Guayana nace, y muchos de ustedes no lo saben, jurídicamente hablando, aparece en documentos el 12 de octubre. Pero no el 12 de octubre de 1492 cuando llega Colón a la isla de Guananí, no. El concepto jurídico de Guayana nace el 12 de octubre de 1595. ¿Por qué? Porque allí es cuando por primera vez aparece en un documento escrito por Real Cédula del rey Felipe II: voy a ceder la gobernación de Guayana a mi tocayo Antonio de Berrío, para que sea gobernador de Guayana. Ojo, que cuando le cede la gobernación a Antonio de Berrío, dice, esto es Guayana. Y la delimita, dice en el documento real, Guayana es Orinoco al norte, Amazonas por el sur, que en esa época no se llamaba Amazonas, se llamaba Marañón, porque era la maraña del río, de un gran marañón de río, ¿ya? Marañón, Amazonas por el sur, Atlántico al este, los Andes al oeste. Ese es el cuadrante de Guayana. Repito, Orinoco al norte, Amazonas por el sur, Atlántico al este, los Andes al oeste. Ese es el cuadrante de Guayana. Y toda esa tierra es Guayana. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Europa. Se agarra Alemania, Italia, Francia, España, las reúne, no son más grandes que Guayana. Guayana es más grande. Pero ustedes dirán, eso pasó en 1595, el 12 de octubre de 1595. Estoy hablando de que hace casi 430 años aparece el documento jurídico. Guayana, ¿qué tal? La partida de nacimiento de Guayana. Y le pone como gobernador a Antonio de Berrío.
Pero hay otro dato importante. Que, bueno, ¿y por qué hace eso? Lo hace porque es que Antonio se lo pide. Le pide, yo quiero que me dé la gobernación de Guayana. Su Majestad, quiero la gobernación de Guayana. ¿Por qué quiere la gobernación de Guayana? Porque yo tengo que cumplir una promesa de matrimonio. ¿Qué es ese matrimonio? Antonio de Berrío se casa con la hija de Gonzalo Jiménez de Quesada, hija sobrina ella, era una sobrina pero la trabajaba conmigo. Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada es el fundador de Santa Fe de Bogotá, hoy Colombia. Para casarse, Gonzalo Jiménez de Quesada le dice a Antonio, yo te voy a dar la mano de mi sobrina hija, pero tú, para poder casarte, me tienes que prometer solemnemente de que tú vas a buscar y vas a dedicar toda tu vida a buscar y encontrar el dorado que está en Guayana. Y Antonio de Berrío dice, acepta, yo me voy a casar con ella y voy a dedicar toda mi vida, todo mi esfuerzo a buscar y encontrar el dorado en Guayana. Escrito está. Ese es el compromiso moral de Antonio de Berrío. Acto seguido, él va a iniciar. Y claro, ¿por qué González Jiménez de Quesada le pide esto? Porque ya González Jiménez de Quesada tiene enfrentamiento con unos tipos llamados los Huélzares, los alemanes, que están en Coro y que también están buscando el dorado. Entonces, no, un momento, esto lo reclamo yo primero, porque en esa época la organización del territorio era por concesiones que el rey daba a una persona noble para que gobernara el territorio. Pero no solamente eso. Para poder darte la concesión de la gobernación de Guayana, es indispensable una ciudad. Yo no te puedo dar Guayana si no hay una ciudad, porque el territorio se gobierna desde la ciudad. Si no hay ciudad, no hay territorio, no hay gobierno. Esto ustedes todavía lo encontrarán hoy en día, por ejemplo, cuando van a Mérida. Mérida es una ciudad, es la ciudad de Mérida, pero también es un territorio, es el estado de Mérida. Mérida es la capital de Mérida. ¿Por qué? Porque cuando fundan Mérida, la ciudad tiene que estar acompañada por el terreno por vencer, el terreno provincia. La provincia es el espacio que va a depender de la ciudad. Entonces, Mérida tiene que tener su provincia de Mérida, porque la provincia de Mérida va a ser gobernada desde Mérida. Allí está el agua, la tierra, los frutos para la ciudad. La ciudad nace como sede de gobierno del territorio. Lo mismo van a encontrar en Trujillo. Trujillo es la ciudad de Trujillo, que es capital del estado de Trujillo, porque cuando se funda la ciudad de Trujillo primero, y de aquí se gobierna la provincia de Trujillo. Lo encontrarán en Maracaibo, la provincia de Maracaibo. Inclusive hoy en día tienen México, es la ciudad de México, desde donde se gobierna México. Porque el concepto es, yo tengo la ciudad para gobernar el territorio. Yo tengo Panamá, la ciudad de Panamá, de donde se gobierna Panamá. ¿Okay? Eso no es nuevo, eso es muy antiguo. Entonces el rey, para darle la gobernación de Guayana, sí, yo te la voy a dar, pero necesitas tener una ciudad. Entonces, eso hace que el rey le da la concesión el 12 de octubre de 1595. Claro, Antonio está haciendo las gestiones de hace tiempo. Lo sorprende eso y tiene que apurarse a hacer una ciudad. Porque no puede haber, porque él ya ha dicho, yo tengo una ciudad en mente que va a estar en el Orinoco, pero ahora tengo que acelerar su fundación, porque ya tengo la concesión. Por eso, el 21 de diciembre de 1595, él funda Santo Tomás de Guayana. Y le pone Santo Tomás en honor a Tomás Apóstol, cuyo nomástico es el 21 de diciembre, el día más corto y la noche más larga, porque ese 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es cuando nació la profesora Fabiola, es cuando termina el otoño, comienza el invierno en el hemisferio norte. En el hemisferio sur termina en la primavera y comienza el verano. Entonces es una fecha muy importante. Él funda la ciudad como sede del gobierno de la provincia de Guayana. Entonces funda la ciudad de Guayana para gobernar la provincia de Guayana. ¿Okay? Es muy importante comprenderlo. Claro, es una ciudad chiquitica, eso no tiene solo 20 personas, 20 soldados, 10 soldados. Él necesita meter gente, poblarla, porque claro, tiene algunos habitantes indígenas, pero algunos no son amigos. Él pelea con indígenas y también se alía con otros indígenas. Entonces, una de las primeras cosas que va a hacer, por cierto, entre paréntesis, esto no fue tan fácil, porque cuando Antonio trata de pedir la concesión de Guayana,
hay otro noble, ya gobernador, el gobernador de Cumaná, Serpa. Cumaná es la primera ciudad fundada en el continente americano y que todavía existe. Atención, Cumaná es la primera ciudad fundada en el continente americano y que todavía existe, porque fue fundada en 1515, por cierto, por Fray Bartolomé de las Casas y sus aliados. Fue destruida y refundada. Y como reza la tradición, yo fundo la ciudad necesita la provincia. Entonces, fundo Cumaná y automáticamente necesito la provincia de Cumaná, el territorio gobernado por Cumaná. Y el gobernador de Cumaná, para la época en que Antonio Berrío pide la concesión de Guayana, el gobernador de Cumaná, si no recuerdo mal, Serpa, él también reclama Guayana. Y dice, no, Guayana es parte de la provincia de Cumaná. Al sur de Europa es la provincia de Cumaná también. Antonio Berrío, no es verdad, porque yo llegué primero. Tiene que ir a juicio. Antonio nombra un abogado, el gobernador nombra un abogado y hacen un litigio legal allá en Madrid, en las Cortes, con el rey. Y el abogado de Antonio era mejor que el abogado del cumanés. Pero aquí viene un detalle. El abogado de Antonio, para ganar el juicio, él tiene que demostrar que con Antonio la gobernación de Guayana será pujante, será grande, será opulenta, será una Simaris. En cambio, con Cumaná no está más volcada hacia el Caribe, no está volcada hacia el Orinoco. Entonces, ¿qué hace el abogado de Antonio? El abogado de Antonio, no recuerdo el nombre ahora, él comienza a generar una campaña en favor de la gobernación de Guayana fuera de la gobernación de Cumaná, para invitar a todo el mundo que está en la península a venir a Guayana y constatar que esta gobernación es la entrada, oiga ese dato, la entrada al reino de la Nueva Granada. La Nueva Granada. ¿Qué es la Nueva Granada? Era, para esa época, 1595, todavía la gente tenía muy presente lo que es la ciudad de Granada, en España, en la península. La última ciudad de los musulmanes, que fue conquistada por los reyes católicos. ¿Okay? Esa era una ciudad riquísima. Los musulmanes allí construyeron el Alhambra. La Alhambra es un palacio espectacular que recorre una gran parte del territorio y que tiene una famosa fuente, la fuente de los leones. Era una cosa fastuosa, con salones decorados de una manera espectacular. No había nada en el mundo como eso. O sea, Granada era la cosa más rica del mundo. Aquí tenemos la Nueva Granada, o sea, más rica que aquella. Con ese mensaje, el abogado de Antonio convenció, digamos así, a la opinión pública de que tenía que ser la gobernación para Antonio y que tenían que acompañarlo a la Nueva Granada, a la Guayana. El asunto es que ellos ganan el juicio y llega la expedición, una expedición de 2.000, casi 2.000 personas, entre mujeres, niños, porque todo el mundo, claro, se obsesionó con esta idea de que es la Nueva Granada, es la nueva ciudad opulenta. Y llegó esa expedición enorme, de 2.000 personas. 2.000 personas para atravesar el mar en esa época era una odisea, porque no era un paseo de turismo. Pero claro, cuando llegan esas personas a Santo Tomás de Guayana, que está fundada cerca del delta, son 2 casitas, 3 casitas, no hay para meter tanta gente. Entonces la gente llega y se lleva una sorpresa desagradable. Cónchale, esto es una estafa, porque yo pensé que esto era opulento, como el Alhambra en España, como la Fuente de los Leones. Aquí lo que hay es 2 o 3 casitas y hay que hacerlo todo. Claro, Antonio Berrío entonces, ¿qué hace? Inmediatamente organiza las expediciones para buscar el dorado. Se mete para la selva, se mete para lo que hoy es Huachipato, el Dorado, el Callao, para esa parte, ¿verdad? Buscando, porque tiene noticias de que existe el dorado. Va a fracasar. En uno de esos fracasos, él va a estar a punto de perder la vida con todos los expedicionarios y va a rezar. Y resulta ser que el 5 de agosto él salva la vida regresando a Santo Tomás de Guayana de una expedición fracasada y da gracias a la Virgen
del 5 de agosto, a la cual le rezó. Esa Virgen es la Virgen de las Nieves. La Virgen de la Nieve. Todavía hoy, en nuestra ciudad, se sigue conmemorando el 5 de agosto como el Día de la Virgen de las Nieves. Muchas personas no entienden por qué nosotros tenemos que conmemorar una Virgen de la Nieve. Aquí no hay nieve, aquí nunca hay nieve. Pero precisamente ese es el milagro, que un 5 de agosto, donde hace más calor, apareció la Virgen de la Nieve y salvó a Antonio de morir en la expedición buscando el oro. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que Guayana comienza a ser un atractivo. ¿Por qué? Por el dorado, por el oro. Aunque no lo consiga, aunque muere buscándolo. Ese atractivo va a llegar a noticias de muchos depredadores, de muchos saqueadores. Entre esos, Walter Raleigh. Walter Raleigh va a ser el primero de los ilegales que van a entrar en Guayana. Digo ilegales porque el territorio, jurídicamente hablando, estaba concedido a España y a Antonio de Berrío, jurídicamente hablando. Así que Walter Raleigh va a ser el primero de los ilegales que va a entrar al territorio asignado a Antonio de Berrío. Y Walter Raleigh viene de Inglaterra. Walter Raleigh viene de Inglaterra. Y él trabaja para una reina, la reina Isabel. Inglaterra va a estar todo el siglo XVI, XVII, XVIII y ya el XIX nomás, tratando de agarrarle la riqueza a España. ¿Cuál es la riqueza de España? La riqueza de España es el oro, que vamos a descubrir que está en Perú, y la plata, que vamos a descubrir que está en Potosí. Todo el trabajo de Inglaterra durante 300 años, desde el siglo XVI, 1595, hasta 1800, es cómo agarro el oro y la plata de España. Eso es todo el foco inglés, las minas. ¿Por qué? Porque España es la más rica, es la potencia mundial, es la que tiene, España es la que tiene la plata. La plata. En esa época no había dólares, en esa época no había bolívares, en esa época lo que había era plata. Ahí se dominaba el oro, la plata y las perlas. La plata. Esto es una moneda de plata. En esa época se hace plata. Con la plata se hace moneda. Claro, no es una moneda de esa época, pero es una moneda de plata. ¿De qué es esta moneda, profesor? Si puede leerlo. Esa moneda tiene más de 100 años. Es una moneda de los Estados Unidos de Venezuela. Sí, así de Estados Unidos de Venezuela. Estados Unidos de Venezuela, del año 1912, de la época de Gómez, más de 100 años. Pero son monedas de plata. Si ustedes agarran otra moneda de las que hay en circulación, no va a sonar como esa, porque no es de plata. Entonces, España tiene la plata, y la plata vale mucho, porque con la plata, en esa época, se compra todo. Con la plata, España compró la seda china. Con la plata, España va a comprar la porcelana de Halle. La mejor estela, la mejor estela. Y los chinos, encantados de la vida, se lo van a vender porque los chinos quieren plata. De hecho, cuando los ingleses llegan allá al sudeste asiático y tratan de penetrar en los puertos chinos, hay un relato. Ellos, por ejemplo, querían establecerse en el puerto de, ¿cómo se llama? Malasia, en Malasia. Y claro, querían comprar el puerto, el espacio del puerto, a los gobernantes de allá, eran gobernantes musulmanes. Entonces ellos querían decir, bueno, ¿cómo quieres que te pague? ¿Te pago en libras esterlinas? ¿Te pago en dólares americanos? ¿Te pago en...? No, el gobernante islámico, musulmán de Singapur, para venderle el puerto a los ingleses, o alquilárselo, a mí me pagas con plata española. Porque en esa época eso era lo que valía, plata. Y Inglaterra estaba muy interesada en la plata española. Y de hecho va a tener que pagarle en plata española, porque eso es lo que vale. No el dólar, no la libra esterlina, no el euro, ni siquiera el pago móvil, ni siquiera el internet, no, siquiera es plata, plata. Durante 300 años Inglaterra va a estar buscando la plata. Y por eso, por esa razón, Sir Walter Raleigh, el primer ilegal, va a escribir un libro. El libro Descubrimiento del grande, rico y bello imperio de Guayana. Se lo va a escribir a la reina, pero ese más que un libro, es un plan de estrategia. Él va a decir en ese libro
mire mi reina, aquí hay un río llamado el río Orinoco. Si usted se mete con los barcos 1000 millas adentro del Orinoco, llega sin problema hasta ciudades habitadas. Y con barcos más pequeños puede navegar 1000 millas más dentro del Orinoco, ya metiéndose por el Meta y por el Casanare, y llega al borde de la montaña Los Andes, al piedemonte andino. Usted se baja allí, sube la montaña a 2000 metros, más de 2000 metros, y le cae a Bogotá. Bogotá, que no espera un ataque por ese lado, porque históricamente los ataques a Bogotá venían de Cartagena, venían del norte, no se espera un ataque por la espalda, por el Orinoco. Usted le cae a Bogotá, y una vez que conquista Bogotá, va a Popayán, allá hay oro, en Popayán hay oro, y de Popayán va al Perú, donde también hay oro, hay más oro, y luego a Potosí, donde hay plata, mucha plata. En 1596, él está escribiéndole esa a la reina, y esa va a ser, en buena medida, lo que va a atizar la ambición inglesa sobre el territorio, camino para llegar allí. Pero ellos se van a dar cuenta que más de un camino conduce a La Plata, no solamente el Orinoco, también el río de la Plata en Buenos Aires conduce a La Plata. Se puede llegar al Potosí, a La Plata. Pero ellos, en el caso de Guayana, van a intentar durante los 300 años de primera existencia de la ciudad, que yo la refiero como es un periodo en el cual la ciudad es, atención al dato, porque le interesa lo de política y gobierno, la ciudad es una república urbana dentro de una monarquía federal. Oigan el dato, es una república urbana dentro de una monarquía federal. ¿Por qué digo esto? Porque Antonio, cuando funda la ciudad, como buen hispano, como buen bañado en la tradición hispánica, la ciudad necesita el cabildo, necesita el ayuntamiento, necesita la reunión de los representantes locales para decidir las ordenanzas, cómo se recoge la basura, a dónde van las cloacas, cómo se hace el transporte público. Eso lo tiene que decir el gobierno de la ciudad, y para eso hace falta el ayuntamiento. No va a estar solo el ayuntamiento, va a estar acompañado del representante del rey. Va a haber un alcalde de la ciudad, va a haber un gobernador nombrado por el rey, sí, pero él se va a encargar de asuntos como la defensa, de asuntos como el comercio más allá de la ciudad, pero el gobierno de la ciudad es de índole republicana urbana. ¿Por qué? Porque es una reunión de gente en el ayuntamiento, un cabildo. Hay un cabildo, chiquito pero bendito, hay un cabildo. ¿Okay? Y digo que es parte de una monarquía federal, porque lo que no se suele comentar es que sí, hay un rey, pero es un rey que federa. Federar quiere decir reúne muchos en uno solo, es decir, es incorrecto decir rey de España, aunque uno lo dice, porque se sabe a qué se refiere. Lo correcto sería decir, porque el título jurídico no es rey de España, el título jurídico es rey de Granada, rey de Sevilla, rey de Valencia, rey de Chile, rey de Nueva Granada, porque lo que hace el rey es reinar en ciudades con territorio. Es decir, yo no soy rey de todo esto uno solo, no, yo soy rey de cada ciudad con territorio que tiene su particularidad, pero que todas están federadas en mí. ¿Okay? Esto es muy importante porque todavía hoy en día en España, en la península, las ciudades son comunidades autónomas. Es decir, la ciudad de Valencia, donde están nuestros amigos peripatéticos que promueven la revista Reporte Venezolano y también el libro de sociología del profesor Francisco Rodríguez, ellos son parte, ellos están en Valencia, que es una ciudad que tiene una comunidad autónoma valenciana, que históricamente era el Reino de Valencia. En Valencia dominaba un rey, el rey de Valencia. Lo que pasa es que estas ciudades fueron conquistadas paulatinamente y el conquistador de la ciudad, por conquista, por acuerdo, hereda, recibe el reino de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de los reyes católicos, cuando los reyes católicos conquistan Granada, ¿qué pasa? Hay un rey en Granada, se llama Boabdil, es musulmán, y él decide ceder el reino a los reyes católicos, Fernando y Isabel. Por título está escrito, y es importante, porque los reyes necesitan demostrar que sí son reyes jurídicamente. Entonces, los reyes católicos reciben el reino de Granada del rey de Granada.
y automáticamente ellos también son rey de Granada. Entonces, cuando uno habla de que la ciudad es parte de una monarquía federal, es porque el rey de la ciudad es el rey de la Nueva Granada, que también es rey de Chile, que también es rey de Granada y rey de Valencia, pero son reinos diferentes porque tienen historias, normas y cotidianidades y particulares diferentes, pero todas son federadas a un rey. ¿Okay? Eso es importante entenderlo porque esto contrasta mucho con el modelo anglo-yanqui, anglo-globalista, que ahí sí habla de un poder central, de un poder hegemónico metropolitano que va a colonizar otros territorios para saquear. El dato: España habla de reino, reino de Granada, reino de Sevilla, reino de Chile, reino de la Nueva Granada, porque cada reino tiene su personalidad y tiene su existencia. No son territorios para saquear y llevar las riquezas a una metrópoli, porque España no tiene una metrópoli. Metrópoli tiene Inglaterra, porque metrópoli efectivamente quiere decir ciudad madre. Metrópoli, poli es ciudad, muchos, ciudad. Hay una ciudad, metrópoli, que chupa a las colonias, que las saquea. La ciudad, la metrópoli, se engorda y las colonias enflaquecen, se empobrecen. La metrópoli no quiere el desarrollo de las colonias. La metrópoli saquea las colonias para crecer ella. En el caso del modelo inglés, la metrópoli está perfectamente definida, es la City, Londres. Londres es una metrópoli y tiene colonias, como Jamaica, como Nueva York era una colonia de Londres, como Georgia, como la India en su tiempo, todas eran colonias de Londres. Londres es la metrópoli. Pero no solamente los ingleses, también los holandeses van a tener ese concepto. Metrópoli, Ámsterdam, que chupa, que saquea las colonias, Curazao, Surinam, Indonesia, Sudáfrica, son para saquear y engordar a la metrópoli. No son reinos que van a buscar un desarrollo, no, son otra cosa. Y eso es importante entenderlo porque a la hora de organizar el territorio políticamente, no es igual pensarlo como colonia para saquear que como un reino con existencia propia. Es decir, cuando los reyes católicos conquistan Granada, no la conquistan, ahora voy a saquear Granada, no, porque en el contrato donde el rey Boabdil le da a los católicos, mira, te voy a dar el reino, pero tú tienes que respetar a los súbditos, tú tienes que respetar las costumbres, de hecho, los reyes se comprometen a respetar, no a saquear a Granada, ¿no? De hecho, todavía Granada existe, es una bellísima ciudad, ellos se comprometen a cuidar eso. La tierra soñada. Sí, la idea de la filosofía, en este caso española, es la de gobernar con justicia el reino. ¿Okay? Un poco idea medieval. Esa idea es la que va a perdurar acá, en Guayana. Yo tengo mi territorio en Guayana, tengo mi ciudad, la ciudad de Santo Tomás de Guayana, que gobierna Guayana, y todas las ciudades que están, todas, Cumaná, Maracaibo, Bogotá, Cartagena, todas tienen el mismo concepto, ciudad con espacio para gobernar desde allí, desde la ciudad, pero todas bajo la federación del rey de España. Inglaterra, como decía, tiene otro concepto y va a tratar de quitar a España su riqueza durante todo ese tiempo. Por eso va a organizar los ataques. El primer ataque, Walter Raleigh, en 1595, inclusive antes que se formalizara la creación de la ciudad. Segundo ataque en 1618, todo eso está documentado en el trabajo que hemos investigado. Lo va a protagonizar otra vez Walter Raleigh, pero como está más viejo, le da a su subalterno, Lawrence Kane, para que haga el trabajo del saqueo. Va a intentar conquistar la Guayana, la ciudad, y aquí el dato, atención, cuando uno dice Guayana, muchas veces uno se refiere a la región, pero también a la ciudad, porque también cuando uno dice Mérida, uno puede referirse a la ciudad o a la región, y también cuando uno dice México, uno puede referirse a la ciudad de México en particular o a la región. Entonces, aquí, y eso es muy nuestro, hay esa ambivalencia o esa doble uso de la palabra según el interés. Entonces, en el caso de los ataques son a la ciudad de Guayana, Santo Tomás de Guayana. ¿Okay? Los ingleses atacan y atacan abrumadoramente porque, a ver, no llegan con barcos, llegan con al menos 4 o 10 barcos y cada barco trae como 40 hombres, estamos hablando de 400, medio millar. La ciudad no es una ciudad pequeña, no llega a 100 personas en esa época y sin embargo son derrotados, son rechazados. Los ingleses llegan, atacan
destruyen, roban, saquean, pero tienen que irse. Porque los ciudadanos contraatacan. Y contraatacan ellos y también piden ayuda a sus hermanos que están en Bogotá y que están en Cumaná y que están en Puerto Rico y que están en... Porque la otra cosa que hay que entender es que estas no son ciudades solas. Estas son ciudades hermanadas. ¿Okay? Santo Tomás de Guayana es hija de Santa Fe de Bogotá y también fue querida por Cumaná. Y también el primer obispo de Guayana vino de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico también está hermanado con Santo Tomás de Guayana. ¿Okay? Entonces, estas son ciudades que fueron territorio, pero no están solas, están hermanadas. Y esa es la gran defensa. Porque cuando atacan los ingleses, ellos atacan abrumadoramente, no pueden conquistar, son derrotados, pero ellos saben que estas ciudades no están solas, que al rato les van a llegar los de Bogotá, los de Cumaná, los de Margarita, los de Trinidad, porque Trinidad también era parte de la misma monarquía, los de Puerto Rico, y tienen que irse, y se van. Pero van a insistir, y luego también van a insistir los holandeses, en buena medida encantados con los ingleses. Los holandeses van a atacar a Guayana también, a Santo Tomás, y van a atacar al menos 4 veces durante el siglo XVI, en los primeros 100 años de vida. Pero también van a fracasar, van a ser derrotados y van a tener que huir al este del río Esequibo. Porque recuerden bien lo que dije, Guayana es Orinoco al norte, Amazonas por el sur, Atlántico al este y los Andes al oeste. Los holandeses van a ser los primeros que se van a meter en el río Esequibo, en el río de Merara, pero se van a meter ilegalmente, no tienen permiso, son inmigrantes ilegales los holandeses en Guayana, se han metido a la brava y los han ido sacando como se ha podido sacar, porque vamos a estar claros, España no es mocha, España es la potencia mundial, tiene fuerza, pero América es muy grande, es un continente de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, difícil de defender. Y fíjense que la defensa del continente, la defensa española en América, ha sido tan efectiva durante ese tiempo que los piratas ingleses, los piratas holandeses y los piratas franceses no pudieron establecer en los territorios de Guayana. Lo máximo que llegaron fue a agarrar unas islas, que si la isla de Guadalupe, que si la isla de Martinica, porque, atención, jurídicamente hablando, en esa época, todo eso es España. Porque en el momento en que Cristóbal Colón llega y se establece que esto es un nuevo mundo, se hace un acuerdo entre España y Portugal y se divide el mundo. Una paralela, una línea imaginaria atraviesa el Atlántico, la línea de Tordesillas, que dice, lo que está al este, al oeste de esa línea, hasta el antemeridiano, porque como saben que la Tierra es redonda, si yo pico el Atlántico por un lado, estoy picando el Pacífico por detrás. Entonces, toda esa mitad del mundo, entre el Atlántico y parte del Pacífico, todo eso, España, para España, se lo dijo el Papa, y Portugal lo aceptó. Los malandros, nosotros lo aceptamos porque son ambiciosos, pero jurídicamente hablando eso es así. Quiere decir que todo eso, Martinica, Guadalupe, la costa oriental, Nueva York, Georgia, toda esa costa oriental, todo eso es España, jurídicamente hablando. Aquí los inmigrantes, los ilegales son otros, porque el primer derecho lo tiene España, sobre todo esos territorios se lo dio el Papa. ¿Okay? Lo que pasa es que los piratas, es difícil, es un espacio muy grande, entonces los piratas aprovechan, porque claro, los piratas, los malandrines, no son muy fuertes, pero entonces se reúnen su pequeña pandilla y atacan un punto indefenso. Pero no pueden sostenerlo, porque saben que a la larga va a llegar la defensa y los va a achacar, a masacrar. Por eso que los ataques contra Guayana fracasan, porque saben que va a llegar refuerzo y los van a masacrar. Tienen que irse. Los holandeses se van. Y se van a colocar en Demerara, en Surinam, en Cayena. Toda esa costa, se le llaman la costa salvaje. Entre el delta del Orinoco y el delta del Amazonas, toda esa costa es la costa salvaje. Pero es Guayana, todo eso es Guayana. Eso está en el contrato, se lo dieron a Antonio. Antonio gobernador de eso también. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? A partir de 1648, hay un rey en España, el rey Felipe IV, nieto de Felipe II, el que creó Guayana. Por debilidad, por corrupción, por mala educación, él
no defiende lo que su abuelo le dio, no defiende lo que su bisabuelo le dio. Y Por heredad. cede, rinde. Él se rinde a la guerra contra los holandeses y contra los franceses en 1648 en la famosa Tratado de Westfalia, Tratado de Münster. Él se rinde y dice, bueno, está bien, chicos, que los holandeses que están metidos ahí, bueno, vamos a legalizarlos, vamos a darle residencia en esas tierras y decirle que esa es la Guayana holandesa. ¿Okay? Y a los franceses que están ahí también, esa es la Guayana francesa. Pero es porque él se la cede. ¿Okay? Que también es discutible jurídicamente hablando esa cesión. Porque si uno revisa el testamento del abuelo, el abuelo dice, nunca se puede ceder, nunca se puede vender, nunca se puede quedar toda esta tierra, porque esta es la tierra de herencia de mi papá, y yo no la voy a permitir que vengan aquí ni holandeses, ni ingleses, ni franceses, no. Por eso que hasta esa época no entran, y si entran, entran ilegales, y si entran solamente entran en las islitas, escondidos, como ratones. ¿Okay? Inclusive, ¿cuándo es que comienzan a colonizar Estados Unidos? A partir del siglo XVII, 1620. E ilegalmente ellos comienzan a penetrar la costa oriental de América, sin permiso, porque esa es tierra de ellos. Esa es tierra de España, jurídicamente hablando. ¿Okay? Bueno, estas son cosas que están allí y que tienen luego consecuencias. Insisto, hay un ataque sobre Guayana porque quiero llegar al oro y a la plata. Después de los holandeses también van a ser los franceses, que también por diferentes razones van a intentar atacar a Guayana, pero van a fracasar, todos van a fracasar. ¿Por qué van a fracasar? Porque Guayana es muy fuerte. ¿Y por qué Guayana es muy fuerte? Porque es parte de la monarquía federal que es la más fuerte del mundo, porque tiene mucha plata, con plata compra, y tiene el ejército más experimentado que existe, porque España en 1700 había peleado en Europa, en África, en América, en Asia, en todo el mundo había peleado. Quiere decir que ya sabía mucho acerca de cómo hacer la guerra. Si hay alguien que tenía una escuela de guerra de alta categoría, era el ejército español. Y no porque sea superior, no, porque llevan 1000 años peleando. Primero contra los musulmanes, después contra los herejes, contra los protestantes. Y esa experiencia ha tenido que darle mucha luz. Entonces, claro, España es muy fuerte. Pero pasa lo que pasa. El sistema español poco a poco se va corrompiendo. ¿Y cuál es el signo de corrupción del sistema español? Yo creo que el signo más poderoso de corrupción es cuando el hijo traiciona al padre. Cuando el príncipe Fernando VII, luego VII, le da un golpe de estado a su padre, el rey Carlos IV, el famoso golpe de Aranjuez, por diferentes razones, por diferentes argumentos, por lo que usted quiera. Pero cuando el hijo traiciona al padre, allí hay una señal clara de que las cosas no están bien, porque hay un problema familiar importante y eso es signo de una erosión moral, de una corrupción. Allí hay un problema. Pero hay otro signo más poderoso de corrupción cuando el rey Carlos IV y el príncipe, luego regresado príncipe Fernando, se someten, se rinden al emperador Napoleón, al francés, y el francés los tiene a los dos secuestrados. Cuando tu rey está secuestrado por el extranjero, eso es jaque mate al rey, ya perdiste la partida. Entonces esto es muy importante notarlo. Aquí hay un problema de corrupción, de cargo, de debilidad. Y eso lo van a detectar los españoles. Porque hay una cualidad muy importante que hay que reconocer que tiene el hispano, tanto europeo como americano, como asiático, como africano, que es el asunto por tradición, el asunto del honor, la dignidad. Para los hispanos, sí el oro, sí la plata, pero la dignidad es algo más valioso. Todavía se escucha, soy pobre pero honrado. Todavía se escucha, soy pobre pero honrado. O sea, el hispano tiene esa angustia, que se vea que yo soy de honor, yo soy del bien. No soy rico, pero soy honrado, soy del bien. Entonces, claro, en esa población
con esos valores fuertes de honorabilidad, de dignidad, está claro que cae muy mal que el hijo traiciona a su padre, que cae muy mal que el rey se rinda al extranjero. Eso es un deshonor, eso es una ofensa a nuestra dignidad como hispanidad. ¿Okay? Fíjate hasta dónde queda la ofensa, porque muchas veces dicen la hispanidad es hijo de Roma, sí, pero los romanos, cuando el emperador, creo que era Valentino, fue capturado por el rey, en esa época el rey Parto, de lo que sería hoy en día Persia, porque los romanos peleaban mucho contra los partos, querían dominarlo, nunca pudieron. Los partos tenían un rey, Saporo I. El rey Saporo I derrotó al emperador romano y lo apresó, lo tuvo como prisionero. ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos dijeron, me someto ahora al rey de Parto. No. Los romanos, cuando vieron que su emperador estaba preso, dijeron, bueno, emperador preso, emperador puesto. Buscaron otro emperador que sea más digno, porque aquel ya no es digno, aquel está preso. De hecho, el rey Saporo quiso tomarse el trono de Roma, porque tenía el emperador preso. No, aquel ya no es nuestro emperador, aquel ya fue desechado. Y ese emperador Valentino murió como esclavo del rey persa, Parto, y murió, lo dejó ciego y lo utilizaba como taburete para montarse en el caballo. Es decir, en esa época, para montarse en el caballo, había que usar una sillita. Él llamaba al emperador romano, ponte aquí, arrodíllate para yo montarme en mi caballo. Así era la humillación al emperador romano. Pero los romanos dijeron, no, nosotros no queremos más ese tipo, como otro emperador, se buscaba otro emperador. En cambio, en el caso de España, hay algo particular. Su rey está preso por el francés Napoleón en 1800, y su príncipe heredero también, los dos, el rey y el rey están presos. O sea, más humillación es insoportable. Para alguien muy orgulloso, para alguien muy lleno de caballería, lleno de honor, eso es una cachetada, eso es peor que morir. ¿Okay? La gran humillación. La gran humillación. Entonces eso va a explicar en buena medida la reacción de muchos españoles, americanos acá, de decir, ese rey no sirve, ese rey no da la talla, hay que salir del reino, porque ese rey es malo. Es razonable, tiene mucha lógica. De hecho, lo he discutido con muchos hispanistas, el porqué de los libertadores, de Simón Bolívar y O'Higgins y San Martín, su animadversión, su rechazo a lo español. Y digo, es que ellos son españoles. Como son españoles, tienen honor, tienen dignidad, y eso es indigno, es un deshonor. No podemos ser parte de esa cosa, de esa infamia. Él se pegaba con la muerte. Pero estaban vivos, entonces era peor. Sí. Estaban vivos con deshonra. Bueno, entonces, claro, allí hay una explicación de esa corrupción, ese agrietarse de una monarquía federal de república urbana, y ese agrietamiento lo va a aprovechar el que siempre ha querido la plata y el oro. ¿Okay? Porque si bien es cierto, España sí tenía el oro y tenía la plata, es más cierto que lo de ellos es la evangelización y la civilización y el bien. Nosotros tenemos... Hay una cosa importante que hay que entender acá. Hoy en día todavía, porque precisamente somos colonia inglesa, para nosotros es frecuente decir, por la plata baila el mono. Primero los reales, claro, porque eso es la cultura inglesa. La cultura inglesa es materialista. Lo que vale son los reales, los dólares, no es nada. Pero la cultura hispana no es así. Tiene oro de plata, pero no es lo más importante. Es más importante el espíritu. El espíritu está sobre la materia, el honor, la dignidad. ¿Okay? Esto es algo de estudio profundo todavía por parte de sociólogos y psicólogos, pero van a notar esa diferencia. Todavía la gente hace la procesión de la Divina Pastora, 1 millón de personas en procesión de la Divina Pastora, hacen la procesión de la Virgen de Guadalupe, millones de personas. Eso no se ve en la cultura inglesa anglosajona. Para ellos eso es ridículo, eso es una tontería, estar ahí adorando un espíritu. No, para ellos es adorar una plata. O sea, hay una diferencia fundamental, nuclear, social y cultural. Claro, Es cultura. Nada, pero ¿qué ocurre con esa cultura? Que es una cultura que ha conquistado, porque ha aprovechado el agrietamiento de este sistema español y se ha metido primero militarmente,
que no ha sido muy exitoso militarmente porque no pudo conquistar, pero más insidiosamente se ha metido culturalmente, económicamente, tecnológicamente, monetariamente, se mete y comienza a inculcar otros valores a la gente, a nuestra gente, y comienza a cultivarse un desprecio a tu origen. Comenzamos a transitar el mismo pecado de Fernando, que es traicionar a tu padre. Y ese es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué será que mandan? ¿Y por qué nos piden honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Por qué? Ellos te dieron la creación, ellos te dieron la vida. Ellos te cuidan porque cuando tú estás chiquitico, tú eres indefenso, tú eres vulnerable, tú no vales nada así. Agarra un niño chiquitico así, lo deja ahí y se muere. Son ellos los que te van a cuidar, y son ellos los que te cuidaron, son ellos los que te alimentaron, son ellos los que te curaron. Debes enamorar con ellos. Si tú no los honras, si tú no honras a tu padre, la casa está maldita. Si tú no honras a tu madre, tu destino está perdido, no tiene futuro. El que no honra a su padre y a su madre no tiene futuro. Claro. Ah, claro, pero vea, eso para nosotros es. ¿Para qué va a estar explicando esto aquí? Esto no tiene sentido, nosotros lo sabemos. Pero eso no es la cultura inglesa. No, la cultura inglesa es individualista. Yo soy yo, y antes que yo nada, y después de mí nada, así que soy yo. Así que no hay que honrar a padre y madre. Tú escucha a tu madre, tú insulta a tu padre, que lo que vale aquí eres tú, más nada, la individualidad. Y eso no es un accidente, eso tiene un propósito. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros rompamos el vínculo de madre, padre y el hijo, hagamos individuos solitos, son más frágiles, más vulnerables, son más débiles. Juntos la familia es muy fuerte, la familia es una potencia, pero solito es más fácil de conquistar, es más fácil de someter. O sea, no es una cosa descabellada que una de las primeras cosas que aprovecha Inglaterra en todo ese erosionarse y corromperse del sistema español es: aquí hay que picar en pedacitos a la vaca hay que picarla. Yo me agarro aquí el lomo, tú te agarras el lomito, el solomo, y aquí el ganso, y se lo pican. Y toda la monarquía, que era una grande, potente, la van a picar. Así como picaron a África. África la picaron entre ingleses, franceses, y le dijeron: esto para los franceses, esto para los ingleses, este no. Pero la América española la picó Inglaterra. La Inglaterra con un poquito de Estados Unidos básicamente dijo: mira, de Centroamérica para abajo es para mí, de Centroamérica para arriba es para ti. Por eso, a partir del siglo XIX, cuando ya se rompe la monarquía federal de repúblicas urbanas, que es la hispanidad, van a comenzar a aparecer los pequeños países separados. Ojo al dato, observen esos países. Esos países son metrópoli, colonia, es decir, todos esos países van a tener la característica de ser una ciudad central que chupa al resto del país. ¿Qué es Perú? Perú en buena medida es Lima, que chupa al resto del país. ¿Qué es Colombia? Colombia quiere ser Bogotá, que chupa al resto del país. ¿Qué es México? México es Ciudad de México, que chupa al resto del país. Ese modelo de centro que chupa al resto no es de la hispanidad, es un modelo de la cultura anglosajona, anglobalista, anticatólica, materialista, porque ellos tienen el modelo metrópoli, colonia para chupar. ¿Okay? Eso fue lo que se ha impuesto en toda esta América española. Y ellos dividieron a la América en pedacitos. ¿Por qué la dividen en pedacitos? Porque yo quiero que cada uno esté solito. Porque si cada uno está solito, es más debilito. Y si es más debilito, yo lo puedo someter. Yo lo obligo a tener la norma eléctrica esta. Porque no tiene potencia para decirme que no. Yo lo obligo a aceptar mi moneda. Usted tiene que usar esta moneda para todo lo que haga. Tiene que usarla. Y usted no puede decir que no, porque usted no tiene fuerza. Usted es chiquito y está solito. No puede hacer el rechazo a esta moneda. Para hacer rechazo a esta moneda, para hacer rechazo a esta norma eléctrica, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que tener unidad,
Yo tengo que reunir toda la fuerza. Tenemos que reunir las fuerzas de la hispanidad. No tenemos futuro solo. Es indispensable que estemos reunidos, pero no porque qué lindo, no. Porque es una cuestión existencial. Porque si no nos reunimos, vamos a ser cada vez más débiles. Y cada vez más débiles nos van a imponer no solamente la moneda, no solamente la electricidad, no solamente el teléfono. Porque esto no es un teléfono de la hispanidad. ¿De dónde es este teléfono? ¿Quién es el fabricante de este teléfono? Samsung. ¿Dónde queda Samsung? ¿De dónde es Samsung? ¿De dónde es Samsung? Samsung es una empresa coreana. Corea del Sur. ¿Qué es Corea del Sur? Corea del Sur es el segundo Japón conquistado por Estados Unidos. Corea del Sur es una colonia de Estados Unidos. Nosotros usamos aparatos de una colonia de Estados Unidos. ¿Hay alguna duda acerca de que estamos colonizados tecnológicamente? Es insensato no admitirlo. Pero entonces, claro, no puedes decir que no. Tú tienes que usar eso. ¿Por qué? Porque tú no tienes fábrica de teléfono. Tú tienes que usar esta norma porque tú no tienes nadie que fabrique otra norma eléctrica. Tú tienes que usar esta moneda porque la moneda que tú haces es una moneda de papel que no tiene fuerza. Claro, es verdad, es verdad. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso no fue así. Antes no era así. Antes nosotros teníamos fuerza, tenemos plata, tenemos mucha plata, tenemos ejército, un gran ejército, capaz de defender 20 millones de kilómetros cuadrados, donde los piratas ingleses, piratas holandeses, piratas franceses huían atemorizados, no podían quedarse, tenían que salir porque los iban a desintegrar, ¿ok? Pero claro, la ruptura, corrupción, erosión, inmoralidad, que en buena medida también puede ser inducida desde afuera, porque yo puedo envenenar al grande, lo puedo envenenar, lo puedo corromper, ¿okay? y de manera desde adentro debilitarlo. De hecho, esa es una de las grandes angustias hoy en día de Estados Unidos. El gran enemigo de Estados Unidos no es China, no es Rusia. A China, a Estados Unidos le puede ganar, porque yo tengo más bombas atómicas que tú, entonces decir, yo te mato. Rusia no es tan potente, Rusia es un gran territorio con poca gente. Yo puedo despedazar a Rusia, yo puedo romper Rusia, así como rompí la hispanidad, yo puedo romper a Rusia y picarla en pedacitos, y a cada ciudad le doy un paisito, y que ese paisito entonces sea sometido a mi norma eléctrica, a mi norma tecnológica, a mi moneda. Eso lo puedo hacer con Rusia, pero el gran riesgo, el gran peligro de Estados Unidos hoy, 29 de enero de 2025, es, ellos dicen México, yo digo la hispanidad. ¿Por qué? Porque hay mucho hispano metido allí dentro, legal e ilegal, son millones. Estados Unidos tiene una población de 300 millones. Bueno, cuidado, más de 100 millones hablan español. Hay mucha gente ahí que solamente habla español. Y cuando habla español, piensa en español. Y cuando piensa en español, siente en español. El muro que está construyendo Trump entre México y Estados Unidos, él dice, no, eso es para impedir que los mexicanos vengan para acá, que los venezolanos vengan para acá. Y digo, sí, pero hay otra razón más poderosa. Es para impedir que los hispanos vayan para allá, regresen a visitar a su padre y a su madre, regresen a visitar a su abuela y a su abuela. Que se rompa el vínculo familiar de los hispanos que están en Estados Unidos con México, con Venezuela, con Colombia. Eso es un deseo. Los deseos no empreñan. Porque la cultura nuestra, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo el sometimiento tecnológico, todo el sometimiento económico, todo el sometimiento monetario, es una cultura muy fuerte. Y todavía, a pesar de toda la desgracia, a pesar de toda nuestra debilidad, somos fuertes. Somos fuertes, somos muy fuertes, somos muy fuertes, somos tan fuertes que apenas se comienza a mencionar esta posibilidad de reunión de todo el que habla español, de todo el que piensa en español, de todo el que siente en español, Estados Unidos por supuesto no va a permitir eso, Rusia tampoco, China tampoco, porque sería dar cabida a un actor superpoderoso en el escenario mundial. Son más de 600 millones de personas que hablan español. Es una riqueza como un producto interno el más grande del mundo, porque cuando yo digo hispanidad,
Yo digo, todos los países que hablan, desde Argentina hasta Filipinas, Guinea Ecuatorial, Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, pero también California, también Texas, también Florida, esos hablan español y son muy ricos. Y si yo sumo toda la riqueza, todo el Producto Interno Bruto de todos esos países, todos esos territorios, tengo que la hispanidad es la potencia económica más grande del mundo. O sea, tenemos demasiada riqueza. ¿Cuál es el problema? Que estamos divididos, que estamos separados, que nos han dicho no honra a tu madre y a tu padre, deshonra a tu madre y a tu padre, sé tú solo. Claro, no es un accidente, es un deseo. ¿Por qué? Porque si estás solo, eres débil. Si estás separado, no tendrás la fuerza de decirme que no cuando te diga usa esta norma eléctrica, usa este tipo de teléfono, usa esta moneda, porque estás solo, chiquito, no puedes. Si tú te reúnes con los 600 millones, ahí sí me vas a decir que no, y soy yo el que no va a poder decirte que no al que me diga. Entonces, ya para ir finalizando, 10 minutos, ahora 10 minutos, ya para ir cerrando. Ha sido un proceso que arrancó desde el mismo nacimiento de Guayana en 1595. A lo largo de estos 3 siglos, hasta 1817, cuando llega la independencia, los ejércitos rebeldes, Piar y Bolívar, se rompe, o termina de romperse, porque ya venía rompiéndose, por lo que estoy diciendo en los signos, termina de romperse, yo digo, en la medida o en la búsqueda de una medicina, de un remedio para el sistema español enfermo, porque lo que ocurre es que el sistema español está enfermo y se trata de curar, pero la medicina resultó ser peor que la enfermedad, terminó de hundirnos porque nos debilitó más, nos separó más, nos hizo más dependientes tecnológicamente, nos hizo más sometidos monetariamente, nos hizo más avasallados. Y fíjense, hay algo interesante. Yo dije al principio, el arma más poderosa del coloniaje es la escuela. La escuela es más poderosa que el dólar, la escuela es más poderosa que el teléfono, la escuela es más poderosa que la electricidad. ¿Por qué? Porque la escuela vence al tiempo, porque la escuela le enseña a los niños el individualismo, le enseña a los niños a depender tecnológicamente del aparato colonial, le enseña a los niños lo que vale la moneda de Andrew Jackson, le enseña a los niños que no hay que honrar madre y padre, le enseña a los niños que lo que hay que hacer es irse al Darién, atravesar el Darién y bañarse en el Río Grande para entrar al paraíso. Esa enseñanza va creciendo y los niños se lo dicen a sus hijos y esto otro, y se va aglomerando, se va creando una cultura normal de dependencia. Como decía Simón Bolívar, el oro todo lo corrompe, pero el esclavo es peor porque se corrompe a sí mismo. Es decir, el esclavo le gusta la esclavitud, esclavízame, se vive bien siendo esclavo, uso teléfono, uso electricidad, no importa que sea gringo, no importa que sea de otro, uso la moneda, no importa, yo vivo bien, el esclavo vive bien. Me recuerda una anécdota muy famosa. Hay un lobo viviendo en el bosque, ¿no? Pero el lobo no tiene suerte, no está cazando bien, no encuentra una gruta donde dormir, entonces el lobo la está pasando mal, está escuálido, está enclenque, está enfermo, está débil, es un lobo débil que anda recorriendo así el bosque y buscando qué comer, no consigue nada, tiene una vida mala. Y un día el lobo se encuentra con un perro hermoso, bien cuidado, perfumado, y alegre, y contento. Y luego, cónchale, qué diferencia. Mira, yo aquí triste, enfermo, sin comida, muerto de hambre, y este animal, casi como yo, contento, feliz y alegre. Entonces le pregunta, perro, tú que estás así tan contento, explícame, ¿cómo haces tú para estar así? Yo, mira, tengo una vida triste, siempre no consigo comida, no consigo dónde dormir, estoy enfermo. Y el perro le dice, ay, lobo, pero, a ver, pasa que tú has querido vivir así, porque realmente tú lo que tienes que hacer es buscarte un amo. ¿Cómo es la cosa? Sí, un amo, mira, yo vivo allá en aquella casa
bien grandota, bien bonita. Ahí hay un amo. Sí, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es un señor que me da comida, que me lleva al veterinario y me cuida, que me da una pelota para jugar, que cuando yo deseo descansar, me construye una casita, y yo descanso en la casita y cuando quiero correteo y juego. Oye, qué cosa tan maravillosa, chicos. Es una vida extraordinaria. Yo aquí viviendo como un muerto de hambre, a punto de morir en medio del bosque, y tú allí. Oye, ¿tú crees que el amo podría ayudarme a mí también? Claro que sí, tú te vienes conmigo y el amo te acepta y él vive con nosotros ahí en la casa grande y tendrás perfume, tendrás comida todos los días, tendrás tu pelotica, tendrás tu casita, tendrás todo para vivir, no tienes que estar en ese bosque como muerto de hambre. Bueno, voy allá, vamos juntos. Entonces van caminando hacia la casa los dos y de repente el lobo mira así el cuello del perro, aquí tiene una marca, pelada. Entonces le dice, perro, una pregunta, dime, lobo, ¿qué es esa marca que tú tienes aquí en el cuello que se ve así diferente del resto de los pelos? Ah, bueno, no, esa es la marca del collar. ¿Del qué? Del collar. ¿Qué es eso? Bueno, no, que el amo a veces me pone aquí una carrea, ¿verdad? Y me agarra una cadena para cuando él quiere que yo esté en un lugar. Entonces él me amarra y me deja en ese lugar y me quedo allí. ¿Cómo es la cosa? Que te pone un collar, una cadena y te amarra y te quedas allí quieto. Y tú ahí quieto no puedes moverte. Bueno, te quedas solamente allí lo que da la cadena. Oye, pero ¿y por qué hace eso? Bueno, porque a veces se le ocurre y lo hace y me pone ahí. No vale, pero ven acá. Entonces el lobo se detuvo, no vale. ¿Cómo es posible? O sea, no, perro, yo no voy a aceptar. O sea, el amo te dará casa, te dará comida, te dará todos los lujos, pero yo no voy a aceptar que el amo me ponga un collar, una cadena y me amarre cuando él quiera. No, yo prefiero estar en el bosque muerto de hambre y corriendo, voy buscando qué comer. Prefiero mi libertad que andar encadenado al amo, como un esclavo. Entonces, en buena medida ese espíritu de libertad es el que debemos recuperar nosotros y no acostumbrarnos a que el amo anglo-yanqui colonizante nos dé la pelotica, nos dé la comida, nos dé la casa, pero también nos da el collar, o poner la cadena y amarrarnos cuando quiere. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, mensaje, somos colonia anglo-yanqui, de esta cultura globalista, anticatólica materialista, muy diferente a la nuestra, con dependencia tecnológica, con sometimiento económico, pero no siempre fue así. Y no tiene que ser así en el futuro, porque el futuro en buena medida depende de nosotros. Y podemos recordar lo que dice el himno de nuestra ciudad. Somos una cúpula en flor de encaje verde, pero nuestra fuerza interior, nuestro espíritu, vence al destino. Y con esto creo que ya podemos terminar esta parte de la exposición. Doy a la